En fecha 12 de junio iniciamos la clase con noveno de la carrera de fisioterapia, computación 9. Estamos trabajando con Access para crear una base de datos. Y elegimos base de datos en blanco, ¿ya? Porque nosotros no vamos a trabajar a partir de plantillas, sino que vamos a diseñar a partir de una base de datos en blanco, donde iniciamos uno a uno las tablas a crear. El primer paso es elegir dónde se va a crear la base de datos y lo vamos a hacer en el escritorio. Y la base de datos, tengo el cuestionario, el 3, y la base de datos es consultorio clínico, ¿ya? Consultorio clínico. Consultorio clínico. Y el nombre, bien, pueden utilizar tablas, dos, inicialmente. Y inicialmente, el primer paso es cambiar a vista diseño para crear la estructura de la tabla. Entonces, si la pregunta, recuerden que la de falso verdadero puede ser afirmado o puede ser negado. Entonces, ahí tienen que ustedes decidir. Si se pregunta, para crear la estructura de la tabla, se debe cambiar a vista diseño, falso o verdadero. Puede ser una así. Otra forma, podría yo indicar los pasos, ¿no? Inciso A, digamos, seleccione la opción correcta para cambiar a vista diseño o para crear la estructura de la tabla. Inciso A, la opción ver, y luego vista diseño, puede ser una opción. La otra puede ser clic derecho en la pestaña de la tabla 1 y presionar vista diseño. O sea, una correcta va a ir y otras incorrectas. Entonces puede que yo, en vez de decir vista diseño, digo vista hoja de datos, ¿no? Entonces usted tiene que elegir una de ellas. Esa sería otra forma de cómo se va a preguntar. Entonces, así va a ser el examen. Va a haber opciones en las que una es correcta y después vamos a ver opciones donde dos son correctas y dos no son correctas. Esas son las de opciones múltiples. Entonces, hago clic derecho, vista diseño. Siempre creamos la estructura de la tabla en vista diseño. El nombre de la tabla es datos personales y presionamos aceptar. El primer paso es colocar código, luego nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento. Por ejemplo, edad es un campo derivado de fecha de nacimiento porque eso se puede calcular con la fecha de nacimiento y la fecha actual, se puede sacar la edad, ¿no? Pero en algunos casos ambos lo registran, la edad y la fecha de nacimiento, sobre todo en el área de salud. Luego colocamos teléfono y a ver qué otro dato más tiene. Fecha, profesión y correo. Género, correo y profesión. Bien, es que estamos ingresando los campos de la tabla. ¿Cuántos campos tiene esta tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, puedo mostrarle una imagen en la cual le digo, indique el número de campos que tiene la tabla. Entonces también se va a mostrar imágenes en forma de pregunta o también en las respuestas. Una de la imagen es correcta según la pregunta y la otra imagen será falsa, ¿no? Incorrecta. ¿Cuántos campos tiene esta tabla? Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 9. 9 campos.
Campos son las columnas. En la estructura lo vemos de forma horizontal, pero cuando cambiamos a la vista hoja de datos va a ir como en Excel, en columnas, como las letras A, B, C, D. Los tipos de datos. ¿Qué nos indican los tipos de datos? El tipo de información que va a contener ese campo. ¿Qué indica el tipo de datos? ¿Qué información va a contener? El tipo de dato que va a contener. Va a ser letra, va a ser número, va a ser fechas, hora, va a adjuntar algún archivo. A eso se refiere el tipo de datos. El código generalmente codificamos como numeración, pero vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a codificar con letras. También se puede combinar números y letras, como la sigla de la carrera, la sigla de la materia, ¿no? Las materias tienen las 3 iniciales del nombre de la materia seguido de un número, ¿no? Si es de 3 números, 901, 902, 903, significa que están en 9º semestre. Entonces así se codifica, letras con números, ¿no? Cuando se puede codificar también de esa manera. La diferencia entre un tipo de dato numérico y autonumeración, ¿cuál es la diferencia? Puedo preguntar de la siguiente manera. Si el tipo de dato autonumeración indica, inciso A, que automáticamente se va a generar el número. Inciso B, que el número lo va a introducirlo el usuario. Inciso C, ninguno. Entonces ahí la respuesta correcta es el inciso A, que el programa va a generar automáticamente. Eso quiere decir autonumeración, automático. En ningún otro caso va a generarse automáticamente, sino que tenemos que registrarlo. Ahí lo vamos a hacer número, ¿ya? Número, ese es el tipo de dato. El nombre, texto corto, todos por defecto se colocan en texto corto, solo que debemos verificar cuál corresponde. En edad vamos a registrar número, número. En fecha de nacimiento, fecha, hora, teléfono, también número. Y en género, está bien texto corto, femenino, masculino. Correo, hipervínculo, todo lo que es página web y correo va como hipervínculo, ya para que enlace directamente. Y la profesión, texto corto. Las propiedades de cada campo se cambian en la parte inferior y esas propiedades de campo va a salir dependiendo del tipo de datos, no todos son iguales. Si yo hago clic en el código, donde tiene el campo llave, me muestra ciertos valores en propiedades del campo. Es mayor información para complementar la configuración de ese campo, de esa variable. Si presiono en código, es un campo llave. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un dato único que no se va a repetir. Y eso nos lo dice indexado. ¿Qué es indexado? Sí, sin duplicado. Sin duplicado es que no se va a repetir. Toda tabla tiene un campo llave. Y datos personales es una tabla principal. Luego vamos a ver cuándo es una tabla secundaria. Esta tabla de datos personales es principal porque tiene su propio código. Una tabla principal puede tener un código como puede tener 2 códigos. También no solamente uno. Puede tener más de un campo como campo llave. ¿Ya? No solamente un campo, sino pueden tener 2. Entonces, el campo llave o clave es un dato que lo va a identificar a esa tabla, que lo va a hacer único en datos personales. Es decir, que en vez de colocarle el código, podríamos colocarle número de historia clínica. En un centro hospitalario se maneja por historias clínicas. Cada paciente se le asigna un número de historia clínica, que es único. No pueden asignar a 2 pacientes el mismo número. A eso se refiere sin duplicado. Eso quiere decir sin duplicado. Que no pueden haber 2 personas, en este caso 2 pacientes, con el mismo código, ¿ya? Con el mismo número. En la universidad ustedes tienen un código que los identifica, que es su número de registro.
el código de estudiante, que tiene que ser único, no pueden haber repetidos. Entonces, todo se codifica, donde ustedes vayan, todo está codificado. En las farmacias los medicamentos están codificados, en las librerías los libros están codificados, en las cuentas bancarias, en las entidades bancarias, cooperativas o bancos, también todos los usuarios tenemos, o los clientes tenemos un código que nos identifica, ¿no? El número de cuenta. Entonces, todo está codificado en base al contexto del problema. Eso quiere decir el campo llave, que lo hace único, ¿sí? Sin duplicado. Y siempre es requerido. ¿Qué quiere decir requerido? Que no puede contener un valor nulo. Es decir, no puedo crear un registro sin código. Eso es tener un valor nulo. No puede existir información de un paciente sin código, sin un registro, sin un número de historia clínica. Por eso dice requerido. Es obligatorio que esté ese dato. En los otros campos podemos cambiar también las propiedades. Acá en requerido dice no, pero tendríamos que cambiarlo así todas las opciones, cosa que no nos deje en blanco. Si lo hace requerido, no lo va a dejar avanzar hasta que usted llene todos los campos donde sea así requerido, obligatorio ingresar. Eso es requerido. Requerido es que ese campo no puede contener un valor nulo, no puede estar vacío. A eso se refiere requerido. Hacemos clic, está dividido en dos partes. Aquí el diseño de las tablas. La parte superior tenemos los nombres de los campos y los tipos de datos. Y la parte de propiedades del campo, seleccionamos arriba el nombre y abajo todo lo que podemos configurar. Eso varía según los tipos de datos. El nombre podemos definir el texto corto, cuántas letras va a ocupar. Por ejemplo, el texto corto como un máximo son 255 caracteres. Otra pregunta puede ser, el texto corto, el tipo de datos, texto corto, ¿tiene un máximo de caracteres de 300, de 200 o de 255? Entonces usted tiene que marcar la opción correcta, ¿ya? En el examen no significa que usted tenga que ir a resolver una base de datos, sino que los prácticos que ya les he compartido, dos prácticos, en el segundo hay 3 ejemplos. Entonces son 5 ejemplos que tienen para resolver, para practicar. Entonces ya, si ustedes lo resuelven a manera de practicar, en el examen usted ya con seguridad va a marcar las opciones, no le va a dar tiempo para que vaya a desarrollar una base de datos, porque en el examen es solo marcar las opciones, falso, verdadero, y para ello ya tiene que usted saberlo. Es como para el examen teórico que ustedes estudian la teoría para rendir un buen examen. Entonces en esta materia, que es primera vez que se da de forma teórica, siempre se ha resuelto en una PC, ustedes han hecho su examen práctico, entonces esa es la forma como se va a preguntar. ¿Ya? Si hay alguna duda hasta ahí, por favor. Si hay alguna consulta que quieran realizar. Inge, en propiedades del campo, ¿la búsqueda para qué se utiliza? La búsqueda. Allá. Hay 2 fichas. Es para crear controles. Son controles que va a realizar dependiendo del campo. Ahora vamos a ir a código y nos muestra control, fecha de nacimiento. No nos muestra nada. En hipervínculo tampoco. Casi no lo vamos a utilizar. ¿Ya? No lo vamos a utilizar. Aunque también acá en el lado derecho, dependiendo de lo que usted está haciendo, le muestra un poquito de ayuda. Acá en propiedades del campo, pero en la derecha. Si cambio, a ver, a número, acá me va a mostrar una información adicional sobre ese tipo de datos, acá en la lateral derecho. Si cambio a hipervínculo, en este caso no cambió, y en fecha hora tampoco cambió. Ya, en algunos casos sí le va a mostrar un poquito de información.
Eso sería, no lo vamos a utilizar búsqueda, no se utiliza. Lo principal es la configuración de los datos adicionales en general, como los tamaños, los formatos. Si voy a fecha, por ejemplo, este campo está fusionado, no hay uno solo para fecha y uno solo para hora. Solo va a depender del dato que usted va a ingresar para hacer la configuración. Acá es importante el formato que va a aplicar. Si está hablando de fecha, acá tiene que elegir el formato fecha corta. Si no configura, por defecto sale la fecha. Pero cuando está haciendo con hora, si no configura en hora, usted va a escribir la hora y le va a salir la fecha. Entonces, en ese caso sí tiene que configurar. En hora hay 3 modelos de hora: larga, mediana y corta. Y generalmente la que más utilizamos es hora corta, a no ser que quiera los segundos, ahí elige hora larga. Entonces, en estos casos sí es necesario configurar la hora, ¿ya? Formato de hora corta, en caso que esté hablando acá de hora. Pero como es fecha, fecha corta, ¿ya? Eso es importante en ese tipo de configuración, acá en propiedades del campo. Descripción, en esta parte derecha, es simplemente un poquito para que le ayude a saber para qué sirve cada campo, digamos, ¿ya? Entonces, como son ejemplos sencillos, pero usted podría escribir ahí un poquito de información en la columna de descripción, ¿no? Opcional, eso es simplemente para complementar un poquito más sobre lo que estamos creando. Entonces ahí podría registrar. Otro dato sería el título. El título, hemos visto ya en las anteriores clases, que acá usted ingresa para que visualice mejor y no salga solamente nombre, apellido. Si creamos otra tabla que se llame médico, entonces también va a tener nombre, apellido, edad, similar los campos, pero estamos hablando en una tabla del paciente y en otra tabla del personal médico. En ese caso, en el título tendría que colocar para hacer más, para que esté más claro. Entonces, si acá solo lo deja así en ambas tablas, no se va a saber de quién estamos hablando. Tendríamos que estar visualizando bien el nombre de la tabla. Y otra forma sería que acá en el nombre coloque el nombre del paciente, apellido del paciente. Pero lo mismo lo puede hacer en título, ¿no? Si coloco nombre del paciente, lo que vamos a poder visualizar no solo va a ser nombre, sino lo que escribí en el título. Lo vamos a dejar ese título solo para el nombre para comparar, ¿ya? Entonces, en cada uno podría usted complementar esa información. De cada campo, su título. Y el requerido, como les indiqué, simplemente si es obligatorio o no. Y esos serían los datos principales. Los campos, los tipos de datos, si es obligatorio o no, y el título que complementa un poquito la información. No sé si hasta ahí hay otra consulta. El campo llave también puede ser por 2 campos, no solamente va a ser un campo, y es llave principal cuando es propia de esa tabla. Estamos creando una tabla con su propia llave. Bien, el siguiente paso es guardar. En Access cada momento tenemos que guardar. Se guarda la tabla y luego cerramos la tabla. Cerrar. Lo hacemos con clic derecho, cerrar. ¿Ya? Y tenemos en el lateral, en el panel de la izquierda, la tabla datos personales. Otra pregunta. Por ejemplo, los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para crear una tabla? Igual va a ir en inciso. Yo pregunto, crear y luego tabla. Esos son los pasos, ¿no? Para crear una tabla, presionamos en la ficha crear y luego la opción tabla. Entonces la pregunta, acá lo vamos a escribir. Para crear una tabla, sería la ficha crear
esa línea quiere decir que es la opción que sigue, ¿no? Crear tabla, y luego, ¿qué hacemos? Cambiar a vista, diseño. ¿Ya? Así sería la ruta o los pasos a seguir. Primero hacemos la ficha crear, luego vamos a elegir tabla y luego finalmente tenemos que cambiar a vista diseño. Entonces fue lo que hice, ¿no? Presionamos crear, luego tabla, me despliega la tabla y para crear la estructura de la tabla puedo cambiar a vista diseño, tanto desde la pestañita de la tabla, vista diseño, como presionando en la opción ver, vista diseño, o presionando directo en la reglita, de cualquiera de las formas, y que nos despliega la ventana para asignarle un nombre. El nombre que le vamos a asignar a la tabla va a ser médico. Acá tenemos los datos del médico. Médico, matrícula, su código va a ser la matrícula profesional. Acá nos dice que el campo clave va a ser la matrícula profesional, el nombre, el apellido, la especialidad. Y la matrícula está como texto corto, entonces la tabla médico. Y está listo para que podamos crear la estructura de la tabla. Esto se maneja como en Excel. Puedo insertar en cualquier posición una fila, puedo hacer clic derecho, eliminar una fila. Se llama matrícula. Matrícula es el campo código de la tabla médico. Luego tenemos nombre, apellido, especialidad, teléfono, el correo. Eso como principales datos. A ver qué más datos tiene. Dirección, teléfono, estarían los primeros. Y género. Acá nos dice en título que debería colocar, ¿no? Para complementar. ¿Qué significa matrícula? Número de matrícula profesional. Nombre del médico, apellido del médico. Eso para complementar un poquito en el campo. Y acá los tamaños que le está asignando a cada uno de ellos. Ok. Entonces, eso sería lo principal. Colocamos género. Ya, la matrícula lo está haciendo como texto corto. La matrícula del médico tiene letras y números. Entonces, por eso elige texto corto. Nombre, texto, especialidad, teléfono, número. Teléfono, número. Correo, hipervínculo. Bien. El nombre, vamos a colocar en título, nombre del médico. Nombre del médico, apellido del médico. Y bueno, la especialidad es ¿cuál es su especialidad, no? Para registrar la especialidad del médico. Y los tamaños que podemos ir reduciendo. Cuando utilizamos más de 255 caracteres, sobre todo en el área de salud y en su área de ustedes, es cuando quieren registrar casos clínicos donde pasa de 255 caracteres. En esos casos. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de datos que me permite adjuntar una foto? Hicimos un ejemplo con una foto, pero también puede adjuntar archivos. ¿Quién me dice cuál es el tipo de dato que me permite adjuntar una foto, digamos? Porque hicimos con el ejemplo de la foto. ¿Qué se llama? A ver, lo vamos a desplegar. ¿Cuál de ellos es? Es datos adjuntos.
Ese datos adjuntos nos permite adjuntar una foto. Hicimos el ejemplo de un paciente y adjuntamos fotografía del paciente. Ese datos adjunto es el que nos permite adjuntar una foto, también podemos adjuntar un archivo, ¿ya? En esos casos. Una vez que hemos configurado la tabla, presionamos archivo, guardar. Esta es una tabla principal que tiene su propio campo llave. Cerramos la tabla, cerrar, y creamos la siguiente tabla. Para crear, presionamos el botón crear, tabla, y luego cambiamos a vista diseño. Cambiar a vista diseño. El nombre de la siguiente tabla es atención médica. Fíjese que acá dice no tiene campo clave. Esta tabla atención médica no tiene campo clave. ¿Qué lleva? Código y matrícula. El código es el código del paciente y la matrícula es la matrícula del médico. Pero no está como campo llave y acá en indexado dice no. Entonces hay tablas que no siempre van a tener campo llave, pero se van a relacionar por estos códigos. Luego tiene fecha de atención, hora de atención, observaciones, vademecum y diagnóstico. Entonces tiene atención médica, código y matrícula. Atención médica. Ahí colocamos código, matrícula, hora de consulta, fecha de consulta, fecha, hora, diagnóstico, tratamiento, fecha, hora, observaciones, vademecum, observaciones, vademecum y diagnóstico. Dice que no tiene campo llave, entonces desactivo el campo llave, lo desactivo. O con clic derecho también lo puedo desactivar, ¿no? Está en la cinta de opciones o en la barra de herramientas. Quité la llave y recién puedo configurar. El código del paciente es número y la matrícula es texto corto, ¿no? La matrícula profesional. La hora de consulta es fecha, hora. La fecha de consulta, fecha, hora. Observaciones, texto corto, vademecum texto y diagnóstico podemos hacer texto largo, donde se tenga que utilizar mayor a 255 caracteres. Vamos a verificar si hay algo más que tengamos que configurar. Atención médica, nos pide los títulos, ingresar, fecha corta, hora corta, que tendríamos que configurar. En observaciones y en vademecum, texto largo, y más bien en diagnóstico, texto corto. Entonces eso lo vamos a cambiar. Y en indexado, no, ambos. Esta tabla de atención médica no tiene campo llave. ¿Qué está utilizando? Campos de otra tabla, porque con eso se va a relacionar. Con el código vamos a saber a qué paciente es lo que se está atendiendo y qué médico lo está haciendo la consulta. Por eso se llevan a la tabla de atención médica los códigos de las otras dos tablas, del paciente y del médico, ¿ya? Esta no es una tabla principal porque no tiene su propia llave, sino que tiene llave de otras tablas. Cuando esas llaves vienen de otras tablas, se llaman llaves foráneas o llaves secundarias, ya no son principales, porque viene de otras tablas. Como su nombre lo indica, ¿qué es una llave foránea? Cuando viene de otra tabla. ¿Y qué es una llave secundaria? Que no es principal, ¿no? No es principal en esa tabla, ya está creada en otra tabla. Y es necesario para relacionar las tablas, porque es la única manera de crear la relación, ¿ya? Se tienen que relacionar para saber esta atención médica, a qué paciente corresponde y quién lo está atendiendo.
Entonces vamos a cambiar acá. Es texto largo en observaciones y en Vademecum, está al revés. En Vademecum también texto largo. Y en diagnóstico texto corto. Tendremos que configurar la hora de consulta en formato hora corta. Todas las opciones que tienen los cuadritos pequeños es para que puedan ustedes elegir una de las opciones. Fecha de consulta, fecha corta. ¿Ya? Y los títulos simplemente tendrían que rellenar. Fecha corta. Siempre debemos verificar si estamos fecha, fecha. Hora, hora. ¿Ya? Eso es importante. De lo contrario, cuando queremos registrar hora, nos sale fecha. Presionamos guardar, archivo guardar. Y creamos cerrar y la siguiente tabla. A ver si nos da tiempo para crear la siguiente tabla. Crear tabla. Y la última tabla es historia clínica. Con esa tabla vamos a terminar. La historia clínica tiene dos campos llave. Dice que es número de historia y código. Los dos campos. El número de historia es propia de esta tabla historia y el código es el del paciente. Entonces la tabla se llama historia clínica. Cambiamos a vista diseño, historia clínica. Aceptar. El primero es historia o número de historia. Y luego viene el código, pero ese es el código del paciente. ¿Qué registramos? Número de historia, código fecha, hora y algunos estudios complementarios de las opciones de marcar sí y no. Fecha de consulta, hora de consulta, fecha, consulta, hora, consulta. Y algunos estudios complementarios como hemograma, rayos X, un electro. Pueden ser también otros tipos de estudios, ¿ya? Que podríamos llenar más opciones. En el área de ustedes pueden ser, bueno, hay hartos, onda corta, hay varios que ustedes utilizan ahí. Si no, colocamos rayos X, si no. Esto es simplemente para nombrar qué le hicieron, ¿ya? Si se le hizo algún estudio complementario, sí, no. Si queda vacía la casilla, no, es que no se hizo, y cuando marca la casilla es sí. Acá nos da la opción formato sí, no. Luego la historia. La historia va a ser número, autonumeración. Automáticamente va a generar y el código número. La historia va a ser autonumeración y el código número, ¿no? Número. Bien, vamos a quedar ahí, lo voy a guardar y salimos e ingresamos con el otro enlace, ¿ya? Por favor. Ahí sí.